Dios, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, que es el punto de referencia para nuestra predicación de esta hora. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Pablo hablando acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Podemos leer alternadamente? Sabéis que cuando erais gentiles, ustedes leen el verso 2, por favor. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Verso 12, por favor. Es que es diferente versión, todos estamos en sesión. Bueno, Quedamos que vamos a leer en esta. bueno, vamos a leer en esa. Háganme favor. Perdón. Estamos en el verso 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial, así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían. A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno
es miembro de ese cuerpo. En la Iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Pregunta Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Amén. Pablo comienza el capítulo diciéndole a los hermanos, por favor no quiero que ignoren que la iglesia se mueve por fe. ¿Sí? Por el Espíritu Santo, perdón. Lo primero es, dice, no quiero que lo ignoren. La iglesia no es un club, decíamos, no es una asociación, es una realidad espiritual que el Señor ha ido construyendo. Es una realidad donde el Señor ha derramado su Espíritu Santo para que las actividades que se realicen estén inspiradas en la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, nada sucede en la iglesia se mueve por el Espíritu Santo. Importa mucho que tengamos presente que se mueve para dos cosas, generar bendición y para edificación, para que la gente se sienta bendecida, la gente reciba construcción, ¿sí? Para eso es que el Señor ha dado diversos dones entre nosotros. Y entonces Pablo juega con esos elementos donde la diversidad de dones sirve precisamente para construir la unidad. Y qué mejor ejemplo que construye él, que utiliza, que es el cuerpo humano, para poder decir cómo se van integrando los miembros para hacer esta unidad tan compleja que es el cuerpo, ¿no? Y entonces el apóstol entiende que ese es un ejemplo valiosísimo que podemos tener presentes todos y cada uno de nosotros, porque se trata precisamente de que cada uno de nosotros, como creyentes, como miembros de la iglesia, sepamos que hay en la iglesia dones, ministerios y actividades diversos, pero el Señor es el mismo, el que provee todo esto es el mismo. Y entonces yo tengo que tener claro dónde me ha colocado el Señor, a partir de qué dones, a partir de qué ministerios o a partir de qué actividades, para que yo tenga claro que esto que hago es porque el Señor me lo ha provisto. El Señor me ha dado recursos, elementos, para que yo pueda ayudar y bendecir a mis hermanos, para que yo pueda ser de edificación para mis hermanos, que es de lo que se trata. Algo que es muy interesante es que Pablo dice, Dios hace todas las cosas en todos. A nadie de nosotros le deja sin su ayuda, a nadie de nosotros le deja sin su apoyo, a ninguno de nosotros nos deja sin su bendición, para que cada uno de nosotros, cada vez que nos reunamos, tengamos un testimonio de colaboración y de crecimiento con nuestros hermanos. El Señor ha venido trabajando en mi vida en la semana de esta manera, de esta otra manera. Yo quiero dar gracias al Señor, hermano, porque te veo, porque quiero compartir lo que el Señor ha hecho conmigo en esta semana. Me dio esto, me organizó esto otro, me resolvió esto otro, me dio paz en esta área y yo lo quiero compartir contigo. Es lo que está diciendo Pablo cuando dice, Dios hace todas las cosas en todos y lo hace para el bien de todos y lo hace como Él quiere además. Y no es como ninguno de nosotros esperaría, sino como Él quiere. ¿Sí? El día de ayer para mí fue hermoso poder hablar con los hijos de Manolo, con los tres. Tuve oportunidad de hablar y ver justamente cómo para ellos quedaba clarísimo que Dios estuvo preparando el cumplimiento de la promesa en la vida de papá durante 25 años. Y el mayor de ellos le decía, mi papá y mi mamá tuvieron una lucha muy intensa justamente desde que mi mamá nació de nuevo, y a partir de ahí fue una carga para nosotros orar por papá y estar al pendiente, y papá se estuvo resistiendo, y finalmente la promesa de Dios se cumplió después de 25 años, como en el caso que mencionaba en la mañana Fernando de Abraham. Sí, y me gustó mucho poder escuchar ese testimonio, que un hijo pueda decir,
Así como Dios se tardó 25 años para cumplir su promesa con Abraham, la cumplió en la vida de mamá. Y para mí fue una bendición poder escuchar eso, porque es una pérdida muy fuerte un papá, con el cariño que se le tiene a un papá, con la fuerza que significa un papá. Poder decir, pudimos ver el cumplimiento de la promesa de Dios, de que la bendición iba a llegar y llegó a nuestra familia, ¿no? Y eso es algo muy importante. Dios hace todas las cosas y las hace para el bien de todos y las hace como Él quiere, ¿sí? Cualquiera de nosotros hubiera pensado, pero mi papá ha visto esto otro, ha visto más allá, ha escuchado esto otro, ¿por qué no se arrepiente? El Señor sabe en qué momento quebranta a cada uno de nosotros, en qué momento utiliza una enfermedad o utiliza una crisis para que seamos sensibles a su voz, sensibles a su obra, sensibles a la tarea que nos está encomendando. Y Pablo le dice a los hermanos, por favor, tomemos en cuenta que hay dones de sabiduría, de conocimiento, de fe, de sanidades, de hacer milagros, de profecías, de discernimiento de espíritus, y cada uno de nosotros tiene distintas funciones, ya sea como apóstol, como profeta, como maestro, o como hacedor de milagros, o como experimentador de sanidades para otros, o como ayudador de otras personas, porque a nosotros como iglesia nos toca apoyar a muchas gentes, ¿no es cierto? No solamente darles aliento para que salgan adelante, no solamente apoyarles con algún apoyo financiero cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, sino también darles consejo cuando hay necesidad en la familia, darles palabras de orientación cuando hay crisis, darles una visión diferente de su circunstancia cuando no logran pensar de una manera diferente lo que les está tocando vivir, porque la conseja popular siempre es por algo suceden las cosas. En el fondo es una manera de disminuir la fuerza del poder del Espíritu Santo en la vida de las personas. Nosotros que decimos por algo suceden las cosas, tenemos que decir suceden porque Dios permite que sucedan como están sucediendo, y sería bueno que lo pensaras. Tengo una carga de oración por una mujer con la que he estado trabajando como paciente, que quiere venir con nosotros, y me estuvo pidiendo insistentemente los horarios el día de ayer y el día de antier. Ella es una mujer que escribe, es una mujer que publica libros, es una mujer muy lastimada en su historia, y curiosamente lleva el nombre de Amada, y a veces ella misma no se ama. Y en una de tantas ocasiones que el Señor me dio oportunidad de escucharla, yo le dije, por favor piense en su nombre, usted tiene un nombre hermoso, pocas personas pueden decirse, mi nombre es Amada, por favor sepa que Dios la ama, y por favor ámese un poquito. Son formas como nosotros podemos ayudarle a la persona a ver su propia vida de una manera diferente. Y Pablo entonces tiene necesidad de decirle a los hermanos, recuerden que en la iglesia el Señor ha hecho una estructura. Primero nombró apóstoles como testigos privilegiados de la circunstancia de dar testimonio de lo que significaba estar cerca de Jesús. Ellos son los únicos apóstoles reconocidos en toda la historia de la iglesia, testigos presenciales y auditivos del ministerio del Señor Jesús, por consiguiente los únicos que podían corroborar las enseñanzas del Señor a la hora de que se presentara cualquier disputa. Fulano, el Señor dijo o no dijo tal cosa, la dijo efectivamente en esta circunstancia. Nuestro hermano Fernando, ahora que ha estado recordando sus aprendizajes en Mateo, nos dice, había pleitos, había disensiones, había disparidad de ministerios, había criterios diferentes, pero el Señor resolvió de esta manera. Cuando alguien quería por solicitud de una mamá ocupar un lugar privilegiado, el Señor Jesús dijo, entre ustedes no va a ser así, entre ustedes el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor, ¿no es cierto? Y en ese sentido los apóstoles por eso fueron constituidos en ese lugar de autoridad, y nosotros estamos fundamentados sobre el testimonio que ellos dieron. Ellos fueron responsables de vigilar que el Evangelio se predicara fielmente,
de vigilar que la escritura se leyera adecuadamente, porque los discípulos de Emaús precisamente entendieron en ese camino de Emaús la exégesis que utilizaba el Señor Jesús, y ellos cuando transmitieron su testimonio dijeron: el Señor Jesús leyó la ley, los profetas y los salmos y no los explicó específicamente sobre su contenido cristológico, diciéndoles: la ley habla de mí de esta manera, los salmos hablan de mí de esta manera, los profetas hablan de mí de esta manera. Y en ese sentido, cuando Él constituye apóstoles, los pone en este lugar de privilegio para que ellos vigilaran que la enseñanza no se perdiera y no se tergiversara. Si nosotros queremos corroborar que lo que hacemos es fiel a la Escritura, tenemos que consultar a los apóstoles. Tenemos que volver a su testimonio para ver si efectivamente nosotros estamos construyendo lo que el Señor quiere que construyamos. Si efectivamente somos una iglesia con este carácter orgánico, o somos más bien un club que se reúne para admiración mutua o se reúne para conseguir ciertos logros. Y obviamente no nos reunimos para eso, nos reunimos para glorificar al Señor Jesús, que Él es quien nos compró con su sangre, con su muerte en la cruz. Y Pablo por eso le dice: por favor, hermanos, tengan presente que se trata de respetar la integridad de cada una de las expresiones que los dones tienen al interior de la vida de la iglesia. Hay integridad en cada una de estas situaciones y por favor, hermanos, vivámonos como totalidad, vivámonos como la unidad que el Señor nos ha constituido, en esa armonía, en ese compañerismo, en ese respeto, en ese apoyo mutuo, en ese afán de crecimiento, en esa palabra de estímulo, en esa palabra de apoyo, porque es importante que respetemos la integridad de las expresiones que el Espíritu Santo genera entre nosotros. Si alguno de nosotros tiene una idea y la comparte, bueno, respetemos, el Señor la está construyendo. Si alguien de nosotros, como nuestra hermana Yolanda, inicia un ministerio porque siente que es lo que Dios le está dando y lo comparte, apoyémosla, oremos por ella, démosle ideas, démosle material si lo tenemos, hagámosle sugerencias. A nuestra hermana Keta, que dice: quiero atender a los niños, pero necesito refuerzos, también acerquémonos, hermana, encontré este material, tengo esta idea, ¿qué le parece? ¿No? ¿Qué dudas tiene? ¿Qué inquietudes? ¿Qué necesidades observa en su ministerio para que yo pueda apoyarle? Y en ese sentido Pablo dice: tomemos en cuenta que cada uno es miembro del otro. Mi hermano me pertenece y yo le pertenezco a mi hermano. Si mi hermano me necesita, yo lo necesito. Estoy comunicado con él porque el Señor me ha articulado a él o a ella. Y habiéndome articulado a él o a ella, tengo que tener claro que le necesito y que me necesita. Y cada vez que yo oro porque sé que mi hermano requiere de mi oración, requiere de mi intercesión, requiere de que yo le presente su carga al Señor para que la carga de mi hermano sea una carga menos pesada, que sea una carga que no le doblegue, que no le desaliente, que no le lleve a sufrimiento. Entonces yo tengo que, en ese sentido, que apoyar a mi hermano, ya sea en fe, ya sea en sabiduría, ya sea en palabra que clarifique su circunstancia, que ese es el ministerio profético, la palabra que Dios nos da para clarificarle a un hermano, a una hermana, aquello de su condición que no queda claro para él, para ella. Me recuerdo mucho, hace muchos años, en un proceso de enfermedad y de recuperación, una hermana vino y me dijo: por favor, en este momento de recuperación no tomes decisiones, porque estás sin fuerza, estás sin fortaleza, tu cuerpo está debilitado porque tienes bajas las defensas, no tomes decisiones, es el peor momento para tomarlas. Y en ese sentido yo ejerzo el ministerio de profecía, porque le digo a mi hermano: lo que creo el Señor te está enseñando es esto, ¿sí? Lo que creo el Señor quiere que entiendas es esto otro. Ese es el ministerio de profecía. Cuando yo entiendo con claridad lo que la palabra de Dios tiene para mi hermano, para mi hermana, y en humildad, en sencillez de corazón, me acerco y le digo: ¿qué te parece si consideras este versículo para este momento crítico que estás viviendo, para este momento de lucha por el que estás pasando?
Y entonces también el ministerio de fe, cuando yo pues, tengo la posibilidad de mostrarle a mi hermano que se trata de seguir creyendo, como veíamos justamente cuando recordábamos en la mañana el ministerio de Abraham, que es el padre de la fe, que es el hombre que se sostiene sin saber exactamente a dónde le va a llevar el Señor, sin saber exactamente cuál es la patria que Dios le va a dar. Y eso es muy importante porque la Escritura dice que ese testimonio de fe es el que lo constituye en un hombre valioso para Dios. Si yo tengo un ministerio de fe, yo tengo que compartirlo con mi hermano, con mi hermana y decirle, mira, yo le he pedido al Señor por esta circunstancia y por esta otra. En estos días que he compartido con mis hermanos que han estado muy cerca mío, mi hermano Samuel me encanta porque es un hombre muy claro. Cuando Jimenita estaba recién nacida y tenía un problema que parecía una cirugía y yo lo presenté como una carga, fíjate que tenemos esta situación crítica, él vino y habló y me dijo, acuérdate que esto está en manos de Dios. Igual esta situación que estoy viviendo me dice, acuérdate que si Dios quiere, Él te sana. Y en esta semana pasada estábamos hablando de una serie de circunstancias y me dice, Esteban, por favor, date cuenta que el terreno por donde estás está rodeado de demonios, ¿sí? Por favor, no te olvides que la fe es más importante que la oración, es más poderosa que los consejos que la gente te está dando, ¿no? Porque no falta quien le dice a uno, ponte esto, ve y visita a este lado, ¿no? Acércate a tal persona y vas a ver que vas a salir rápido. Hay tales terapias alternativas que puedes utilizar y él me dice, por favor, discierne que eso no es de Dios. Por favor, ora, la oración es más poderosa. Eso es muy importante porque él está ejerciendo ese ministerio de fe conmigo, ¿sí? Y eso es muy importante para mí. Si el Señor me da discernimiento de espíritus, yo también tengo que tener la capacidad de decirle a mi hermano, hermano, creo que no te estás dando cuenta que eso que te está pasando tiene que ver con los ataques de Satanás, tiene que ver con el modo como Satanás quiere deshacer tu equilibrio, quiere quitarte tu paz, quiere quitarte tu alegría por lo que estás haciendo. Porque también Satanás disfruta de quitarnos el gozo de servir al Señor, de quitarnos la alegría de entregar nuestra vida para los demás. Y a Satanás le encanta molestarnos con este tipo de situaciones emocionales que nos pueden poner en crisis, que nos pueden poner en angustia, que nos pueden poner en situación de desespero, de desesperación. Y es muy importante cuando un hermano tiene discernimiento de espíritus, que se acerque y le diga al otro, veo que tienes un poco de apatía con respecto a la oración, que tienes un poco de indiferencia con respecto al estudio de la palabra, que estás distante con respecto a la comunión fraterna. Hermano, yo te animo, te exhorto a que no olvides la comunión fraterna, a que no olvides la lectura de la palabra, la oración, el ejercicio de tu fe. A eso se refiere el discernimiento de espíritus. Y también cuando alguien está trabajando bajo la influencia de Satanás, nos recordamos del Señor Jesús con Pedro cuando le dice, apártate de mí, Satanás, porque Pedro le dice, Señor, por favor, no elijas ese tipo de muerte. Y le dice, eso es lo que quisiera Satanás. Y tú estás en este momento siendo vocero de Satanás, ¿sí? Por eso le dice, apártate. O sea, yo no quiero oír ese mensaje que quiere aislarme del ministerio de obediencia que yo tengo con el Padre. Y en ese sentido el discernimiento de espíritus sirve para que yo pueda decirle a mi hermano, creo que estás luchando con esto y no te has dado cuenta, que en esta lucha te está faltando esto. Mira que hay una promesa, mira que hay una guía en la palabra que el Señor te está dando para que por favor entiendas que hay que seguir batallando. Y hay que seguir batallando con gozo. Pablo es muy claro, las manifestaciones del Espíritu Santo en las primeras iglesias, cuando el don de lenguas eran importantísimos, pero el don de lenguas no era nada más la llamada glosolalia, como es técnicamente el concepto, la capacidad de hablar en otras lenguas, sino era sí, pero también discernir lo que Dios quiere enseñarte. No es nada más que haya la manifestación, sino que la gente logre entender que Dios quiere enseñar algo. Dios siempre tiene propósitos cuando se manifiesta por conducta de su Espíritu Santo. Y entonces, Dios, dice Pablo, le da a cada uno como Él quiere. Y entonces también
Quiere que cada uno de nosotros le diga a su hermano: hermano, te necesito en mi vida, hermana, te necesito en mi vida. No sabes de cuánto valor me es tu presencia, de cuánto valor me es tu testimonio, de cuánto valor me es tu fidelidad, de cuánto valor me es tu entrega, de cuánto valor me es tu constancia, de cuánto valor es tu palabra firme, de cuánto valor es tu mirada tierna, de cuánto valor es tu ayuda fiel. ¿Sí? Nos necesitamos. Y el Señor le dice a Pablo: recuérdale a los hermanos que Él le ha dado más al que menos tiene. ¿Sí? Esto es brillante. Al que menos tenía, le dio más. A cada uno como Él quiso. No lo olviden, les dice, la iglesia se mueve por la acción del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Pasemos a la siguiente parte de nuestro culto, que